No mames, mira eso. Él es como, mira, un poco más alto que yo. Pero mira, un otra girafono. ¿Cómo? ¿Girafono? Sí, aquí la gente dice que tú no eres un jirafita, tú eres un girafona. Hola, mis jirafitas. ¿Qué onda? Soy de Nueva Zelanda y estoy aquí en Playa del Carmen esta semana o por unos días antes de mi vuelo a Nueva Zelanda y pues estoy triste, pero estoy aquí con Misha, el rusito. Estamos comiendo tacos por, no sé, like for the last time. That's it, I'm getting sad. Pero sí, él es de Rusia, ¿sí? Y, no mames, él es más alto que yo. Sí, pero ahora está lloviendo. Hay una tormenta. Otra vez, porque fue lloviendo ayer, so ahora estoy aquí otra vez con el Rosito y él es más alto que yo. Yo miro 1,89 y él, ¿tú mides qué? Sí, 94. 1,94. 1,94, sí, 95, so es no sé. mucho. Pero, ¿te gusta ser alto? Pues yo no sé cómo es ser bajito, ¿sabes? Sí, pero ¿te gusta o no? Pues sí me gusta. Esa altura te da muchas Posibilidades, sí. advantages. Sí. Pues, pero hay también... Como ¿qué? Pues, ¿Cómo? yo no- Aquí en México, Sí. mucha gente dijo que es para bajar cornflakes. Ajá, Sí. sí, pero hay también desadvantages, por ejemplo, en el camión, ¿sabes? Sí, y Entonces, el avión también. en Sí. el camión, pues yo no sé como tú, pero el techo es como... Eso sí. Sí, aquí. Y casi no hay espacio para las piernas. Sí, no, casi, Entonces, casi siempre. en Sí. el camión yo siento como así hay sillas y yo siento como así, ¿sabes? Sí, o en aisle, ¿sí? Sí, Sí, es lo mismo en el avión, y sí, sí, pero... es difícil. Sí, usualmente la gente en check-in en el aeropuerto dijo que, ay, tú eres muy alta, ¿quieres un asiento de emergencia? ¿Sí Y te me dijo que dicen eso? sí. ¿Sí? A mí no. mucho tiempo de oh, pobrecita. Y me dijo que sí, por favor. Sí, pero ¿estás muy alta en Rusia también? Ah, no, yo no. Bueno, ¿No? creo que sí, ¿sabes? Sabes que yo empecé a crecer rápido cuando tenía como 10 años. ¿Ah, sí? Sí, entonces era el más rápido de toda mi clase. Sí. Sí, entonces sí creo que... Pero tengo vecinos, son altos, como casi 2 metros, en sus hijos como Ok. 2 y 10, 2 metros 10 centímetros. Ok, sí, eso es muy alto. Muy alto para los rusos. Sí, porque creo que en Rusia, tengo mis notas aquí. En Rusia, el medio altura es, por un hombre, es unas 76. Ajá. En Nueva Zelanda es casi lo mismo, un 77 por hombre.
Para mujeres en Nueva Zelanda y Rusia es lo mismo, es una 64. Esta es como 20 centímetros más y yo también 25. O sea, porque soy muy alta en Nueva Zelanda también, no solo aquí en México, pero mucho más aquí. Tienes sangre de jirafa. Sí, eso. Y aquí en México el medio altura es por un hombre es una 70 centímetros. 70. Solo 6 más centímetros en Rusia el medio. No sé es palabra por average. Pero sí, y por una mujer aquí en México es una 58. Oh, wow. Sí, Sí. Son chapuritos. Soy Oye, ¿tú muy, cuándo muy alta. empezaste a crecer? ¿A qué edad tenías? Como, no sé, 13 años o 13 años o más o menos. Pero creo que crece hasta 23 años. Sí, Ya no. like, sí. 20, pero creciendo hasta 23 años es mucho. Pero creo que no estoy creciendo ahora. Pero no sé. Pero ok, ¿tienes problemas con comprando ropas o zapatos? ¿No? No, ni en Rusia ni en México. Bueno, en México, ¿En México? ¿sabes? En México es un poquito más difícil. Sí, porque ¿qué tamaño es De eso? 13. 13. My size. Sí, y yo Como 11. 11. No, 11, pero por un hombre. Ah, bueno. Ah, sí. Sí, es casi lo mismo. Sí. Pero tienes por una problema. mujer. Sí, estos zapatos son por hombres. Pero en Estados Unidos hay un buen mercado o tiendas para zapatos para mujeres. Nice. Pero en Nueva Zelanda y Australia no hay muchas opciones y es Really, muy en caro. Australia tampoco. Sí, pero más cada día, like, Mm. porque todo el mundo es creciendo muy alto. Es Creo que sí, Cuando creo que era más joven en Rusia, sí, fue más difícil, Sí. ¿sabes? No habían tallas para mí, Sí. entonces solo mi talla es como una talla más, Sí. pero ahora puedes comprar ropa y Pero zapatos. pantalones también. En pantalones todo bien. ¿Sí? Hay muchos saltos en Rusia. Ah, sí. Pero zapatos sí es difícil. Sí. Pero ahora en este tiempo puedes comprar ropa y zapatos en línea. Sí. Mejor, hay más tallas. Sí, en línea es solo la única manera para mí. Para pantalones o jeans o zapatos. No hay Jeans también. jeans en pantalones, sí. Y like todos los vestidos son muy cortos. So, sí, pero hay tiendas en línea ahora y es mucho mejor. Sí. Tacones no te usas. Sí, usa tacones, pero no aquí en México. Pero sí, en Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, sí, usar tacones. Porque la gente son muy alta también, pero aquí es like, soy demasiado alta y no sé, toda la gente está mirando a mí. Y sí, pero no he recibido malos comentarios, solo como, sí, esa es muy alta o ay, grandota. Y ese tipo de cosas. Grandotas aunque me pegan. Y cuando era un niño, like, ¿tienes bullying? Tenía bullying por mi color de cabello. Oh, sí. Soy pelirrojo. Sí. Pero no tan bullying. Ok, ¿y cómo se dice tu color de pelo en Rusia? Pelirrojo. No, pero En ruso. Sí, Rigi. Rigi. Sí. Ok, sí. Y en Australia la gente dice ranga. ¿Cómo? Ranga. Sí, Ranga. eso es en inglés, pero no es una palabra, es como ranga, sí. O just redhead, pero Okay, mucho más es ranga. okay. Pero es ofensivo, ¿no? No, depende. Creo que es muy común, so creo Ok. que no, pero sí.
No mucho bullying, pero al principio sí, porque es que no me aceptaba como con mi color. Yo no me acepté Ok. por eso, por el bullying, pero después gracias a mi mamá y mi papá que me dijeron que tú eres único, Sí. tú eres como exótico. Sí. Entonces Sí. tienes que embrace Sí. Sí, después me sentí como soy único y pues me dijeron, Rigi, y yo como pues sí soy, Ah, sí. tú eres regular. Sí, exactamente. Sí, eso es like, lo mismo para mí para ser alta en mi escuela. Solo un poco, pero ay, it is what it is, right? Tenías bullying. Un poco, pero no mucho. Pero para mí me dijo que sí, pero ¿qué? Sí, soy alta y ¿qué? ¿Qué? Mi maestro ¿tienes en su escuela como cultura física? Sí. So, mi maestro de cultura física, physical exercise, me llamaba sausage, porque yo no podría hacer una pull-up. Ah, ok, sí. Era muy alto y muy delgado, Sí. como una sausage. Sí. Salchicha, sí. Ah, sí, salchicha, sí. Ay, mira, hay un hombre allá. Él es muy alto también, Ah, sí. pero él es un extranjero. Gracias por ver este video hasta el final y gracias por estar aquí conmigo y gracias por ser demasiado alto también. Mira. Él tiene un canal de YouTube también, se llama El Rusito. So, van a checar y hay un video conmigo también en su canal. So, sí. Nos vemos pronto, mis jirafitas.